Hola, ¿qué tal todo el mundo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean una vez más al curso para su examen de admisión a la universidad. Concretamente en este caso estaremos abordando el área de cálculo diferencial e integral, específicamente dedicado al tema de derivadas. Antes de comenzar, una pequeña nota. Es importante que revisen la descripción del video, porque justamente ya estaré dejando un enlace directamente a la página de Ceneval para ver el Exani 2, en el cual tendrán que bajar un poquito hasta llegar al apartado de consulte los temarios de los módulos de conocimiento disciplinares específicos. Buscan cálculo diferencial e integral y una vez que le den clic aparecerá un PDF. Este PDF de nuevo tendrán que bajar y llegar a un apartado que es muy importante, que corresponde a la estructura del área, en la cual, como pueden ver, pues aparece cálculo diferencial e integral con su respectivo contenido. Si bajan un poquito más se darán cuenta que aparece el temario, es decir, la misma información de arriba pero expandida un poquito más. Y bueno, ya que estamos aquí, también aprovecho para invitarlos a que revisen detenidamente los cursos de comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático, que ya se encuentran en el canal completamente terminados. Muy bien, una vez habiendo dicho todo esto, ahora sí, entremos de lleno con el material de este tema. Bueno, como previamente se hizo mención, en esta ocasión estaremos trabajando en el área de cálculo diferencial e integral, que como ya saben, está subdividido en dos subáreas, como son cálculo diferencial y cálculo integral. A su vez, estas subáreas tienen una serie de temas. Previamente ya abordamos límites, totalmente terminado. En esta ocasión estaremos abordando el tema de la derivada, es decir, que la siguiente lista de reproducción estará enfocada específicamente en este tema. Ahora bien, este cuadrito que están viendo en pantalla corresponde a la estructura del área. Por lo tanto, para ver exactamente qué es lo que tenemos que abordar, es importante que vayamos directamente al temario que se muestra en pantalla. En el temario, concretamente, se nos abordan dos temas específicos de derivadas, que serían los que están marcados en pantalla. Es decir, derivadas por definición de funciones trigonométricas, de funciones exponenciales y logarítmicas y de funciones polinomiales. Así como también un tema que va relacionado justamente con este, que es recta tangente de funciones algebraicas. Estos dos temas están estrechamente relacionados. Poco a poco en lo que avance el curso les diré de qué forma. Así que teniendo esta información en la mano, pues no queda más que decir que demos comienzo con este video. En esta ocasión, para este video y esta lista de reproducción, estaremos abordando la información de forma progresiva, es decir, poco a poquito. Empezamos con la definición de derivadas, posteriormente vemos algunas fórmulas y empezamos a trabajar. Es importante manejar esto en pequeños fragmentos para que nuestro cerebro no se sature y no tengamos tanta información que tengamos que procesar en ese momento. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí, comencemos. Ahora bien, cabe destacar, por mi parte, no tengo conocimiento respecto al nivel que ustedes están manejando en este tema que es derivadas. Tampoco sé si alguna vez lo vieron en la preparatoria o bachillerato. Por lo tanto, me veo en la necesidad de explorar este tema desde el absoluto desconocimiento, por lo cual abordaremos esto como si ustedes no conocieran absolutamente nada. Bueno, ahora sí empecemos una tercera vez, comenzando con la definición de derivada. La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación. Ah, caray, profe, como que ese concepto está algo rebuscado porque no lo entendí mucho, o tal vez nada. Bueno, sé que algunos estarán en esa posición, algunos sí lo entendieron. Si no, presta atención a lo siguiente. Este concepto es uno de tantos que hay referentes a las derivadas. Creo que es el más básico y fácil de entender, pero como parte de la premisa de previamente haber estudiado conceptos de álgebra y de geometría, pues tal vez hayas perdido un poco. Sin embargo, aquí lo importante es que no te quiebres la cabeza. Simplemente anota el concepto. Más adelante vas a ir captando la esencia de esto que está escrito aquí. De hecho, lo más relevante ni siquiera es tanto el concepto, sino que se entiende una cosa. Las derivadas siempre se aplican a una cosa muy particular y muy bonita, como son las funciones matemáticas. De hecho, del lado derecho tenemos la clasificación de funciones, que son expresiones matemáticas que previamente nosotros hemos abordado, específicamente en el tema de límites y en algunos otros más, ¿no?, de pensamiento matemático. Ahora bien, estas funciones pueden ser algebraicas, trascendentales o a trazos.
Como ya sabe, dentro de estas están las polinómicas, las racionales, las irracionales, las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Bueno, la derivada se puede aplicar a cada una de estas, pero parte de algo más fundamental, que son los conceptos claves, y están mencionados aquí, así que anótenlos. Los conceptos claves sí son muy importantes. La derivada de una función es la razón o velocidad de cambio de dicha función. Así de sencillo, solo anoto esa parte. Ahora bien, este concepto lo vamos a complementar con otro, que tiene que ver desde el punto de vista de la geometría, es decir, aquellos dibujitos que están en un plano cartesiano. Por definición, la derivada de una función desde una perspectiva geométrica es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica la x. Ah, caray, profe, ahí va de nuevo usted queriéndome confundir con conceptos que no alcanzo a analizar del todo. A ver, tranquilito. Ahorita vemos qué onda con este concepto. De hecho, en teoría, deberías conocerlo cuando menos de vista, porque es algo de matemáticas básicas como álgebra y geometría. Bueno, independientemente de si conoces o no esos términos, aquí los conceptos claves son los siguientes. La derivada de una función es la pendiente de una recta tangente. ¿Qué es la pendiente y qué es la recta tangente? Bueno, estos términos son algo muy básico que tuviste que haber visto cuando exploraste la función lineal. De hecho, en general, la función lineal es aquel tipo de función que nos permite representar líneas, como se muestra en la imagen en la parte de abajo. Vemos como tenemos una línea que inicia en la parte inferior izquierda y va subiendo hasta la parte superior derecha. Bueno, este es un ejemplo de tantos con los que se pueden construir diferentes tipos de líneas que corresponden a una función. Esta a su vez en la parte algebraica tiene la forma y es igual a mx más b, donde los parámetros mb representan a la pendiente y a la ordenada al origen respectivamente. Oh, excelente, aquí apareció el término que estábamos buscando, la pendiente, el cual es representado con la letra m. Anótenlo por favor. Bueno, esto surge de estudiar las funciones lineales y es uno de sus parámetros fundamentales. Como ya están observando en pantalla, estas funciones lineales se representan en general como y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Recuerden que este tipo de funciones se construyen asignando valores a la pendiente y a la ordenada al origen, y después se tabulan como x y y, meten valores en x y posteriormente ingresan este valor en x aquí en la función y les da un valor en y a través de esto construyen una línea recta en un plano cartesiano, como es el que se muestra aquí en pantalla. Y justamente en este punto ya podemos hacer mención del otro actor importante dentro de la definición de la derivada, que es la recta tangente. ¿Pero qué es la recta tangente? Bueno, la recta tangente es simplemente esta recta que está aquí, porque esta recta que se muestra en pantalla evidentemente es la función lineal, pero también es la recta tangente. Ah, caray, de nuevo, ¿no? Aquí ya tenemos los conceptos importantes de recta tangente y la mentada pendiente que es la m, pero no los hemos explorado detenidamente, así que hay que darle paso a estos conceptos que ya vimos que están implícitos dentro de las funciones lineales. Pero, ¿qué más? ¿Qué más puedes decir acerca de esto? Bueno, pues veámoslo. Bueno, para dejar claro el concepto vamos a partir de lo más básico. Vamos a dibujar un plano cartesiano. En dicho plano cartesiano también vamos a dibujar una línea tangente, es decir, una recta o una función lineal, que básicamente va a ser esta. En este momento nosotros vamos a elegir dos puntos al azar. Puede ser donde sea, pero yo por practicidad voy a poner este de aquí y este de acá. Una forma de nombrarlos pues es simplemente como punto 1 y punto 2, ¿verdad? Nosotros sabemos que si estamos en un plano cartesiano pues tenemos los ejes X y también el eje Y, ¿verdad? Entonces, esto a su vez pues lo podemos plantear de la siguiente manera, que el punto 1 está en coordenadas X1 y Y1 y el punto 2 está en coordenadas X2 y también Y2. Excelente. Pero por más practicidad que voy a hacer yo, voy a asignar valores a dichos puntos. ¿Qué les parece si ponemos aquí 2 y 3 y en la siguiente ponemos un poquito más elevado? Digamos que ahora es un 6 y ahora es un 9. Tenemos dos puntos, ¿verdad? Que pueden ser puestos como letras o también como números. Y bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, con estos puntos vamos a encontrar la pendiente. Recuerden que la pendiente va a ser la m dentro de la ecuación general de las funciones lineales, esta m de aquí. Sabemos que en el caso de x pues puede ser cualquiera y y también. Y en el caso de b, ¿qué es b? Bueno, b se conoce como la ordenada del origen y simplemente es el punto por donde
tu línea o recta o función lineal toca al eje de las y, este puntito azul de aquí. Así lo voy a manejar, puntito azul. De hecho, b es un valor en específico que corresponde a toda esta ecuación. En este punto, como yo ya puse puntos muy específicos como son el 1 y el 2, yo no puedo determinarla, es algo que tendría que sacar después, pero en este momento pues no me importa realmente, ¿no? También la pendiente se puede definir de la siguiente manera, como el cambio que está ocurriendo en y entre el cambio que está ocurriendo en x, que esto básicamente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Pero por qué? Bueno, simplemente es la diferencia, y siempre cuando uno tome diferencias vas a tomar el punto más grande, que por convención pues se pone eso, ¿no? P2 es igual a x2, y2, ¿no? Así de sencillo. Esta es la razón, siempre tomas el valor más grande o más positivo y le restas el otro que está más pequeño. Por eso ocurre esto y también por eso ocurre esto con el eje de las x. Es bastante sencillo y creo que está bastante claro. Simplemente es una relación, es una división. Muy bien, recuerden que esos términos, de hecho ya los vimos en la primera definición de derivada, que está aquí, ¿no? Es la razón, que es una división o velocidad de cambio. De hecho, justamente esta pequeña división es una velocidad de cambio, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien, una vez que tenemos esos puntos, observen lo que pasa. De aquí sale el nombre tangente también. Si nosotros trazamos unas pequeñas rayitas aquí, de tanto horizontales como verticales, y las bajamos, vemos lo siguiente. La diferencia entre el punto 2 y el punto 1 respecto a x, porque por ahí vamos a iniciar, sería esta zona de acá, ¿verdad? Esta zona en azul básicamente me está diciendo que mi punto P2 en x, que va a ser en este caso pues 6, menos mi punto P1 en x, que en este caso es 2, es la diferencia en x. 6 menos 2 es muy lógico, ¿verdad? Aquí sería el 6 y aquí sería el 2. Entonces mi diferencia, ¿cuánto es? Pues así, simplemente matemática del cerebro es 4, ¿verdad? Ahorita lo sacamos ya con la fórmula, pero bueno, aquí es 4. Ah, pero me genera aquí una línea, ¿no? De hecho, se mira bonito, pero también sirve para algo más importante. Observa lo siguiente, ya hice esto con x. ¿Qué ocurre si hago lo mismo con y? Tiene todo el sentido del mundo. y2 menos y1. ¿Cuánto vale y2? Es 9. ¿9 menos qué? Menos y1, que es 3. Ah, mi diferencia es 6. Entonces aquí yo tengo que mi diferencia es 6. Perfecto, ¿no? Entonces estos valores yo los puedo meter dentro de la pendiente, porque simplemente es la diferencia, que es cambio de y entre cambio de x, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Yo ya los tengo aquí de manera individual, pero si quiero los puedo meter tanto por formulazo como por manera individual, es decir que ya los hice, ¿no? En este caso pues lo pueden poner así, y2, que en este caso es 9, menos y1, que es 3, entre 6, que es del x2, ¿no? Que va en la parte de abajo, menos el x1, que es el 2. Entonces, en esta ocasión tenemos 9 menos 3, que daría un 6, entre 6 menos 2, que es un, ¿qué? Un 4. Entonces aquí tenemos 6 cuartos. Esto a su vez puede ser dividido un poquito más, porque 6 entre 2 es un 3 y 4 entre 2 es un 2. Básicamente mi pendiente para esos puntos que yo elegí al azar sería 1.5, ¿no? O 3 medios, que es básicamente lo mismo. Y justamente, pues independientemente de qué nombre tenga eso, que en este caso se conoce como pendiente, pues vale esto y tiene todo el sentido del mundo. Simplemente es la razón o la diferencia entre este punto y el otro. Esto de aquí, recapitulando, m es igual a la pendiente, ¿verdad? Muy bien. Y la pendiente se menciona que es una razón de cambio y también tiene que ver con la tangente. Pero ¿por qué? ¿De dónde surge esta relación? Bueno, es bastante sencillo. Observen lo que tenemos aquí, esto es un poco más de trigonometría, espero que todavía la recuerden. Básicamente aquí tenemos un triángulo rectángulo, como pueden ver en esta intersección de la parte roja con la parte azul, tenemos aquí 90 grados, triángulo rectángulo. ¿Qué significa que tenemos un triángulo rectángulo? Bueno, lo pongo del lado izquierdo, un triángulo rectángulo sería esto que tenemos acá. Tenemos aquí esta parte que son 90 grados y ¿qué ocurre? Tenemos aquí el punto 1 y aquí tenemos el punto 2. Aquí se construye todo, la tangente va a surgir aquí. ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, justamente aquí tenemos un ¿qué? Un ángulo, ¿verdad? Entonces pónganlo, tenemos un ángulo, 90 grados, etcétera, ¿no? Tenemos aquí una diferencia, y2 menos y1, esta diferencia es 6. Pero si se acuerdan de las funciones trigonométricas, hay una que relaciona este lado que está aquí con este lado que está acá abajo. ¿Cuál es? La tangente dicen que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso es lo que está enfrente, que van a ser la diferencia de y. Y el cateto adyacente el que está en la parte de abajo, que va a ser la diferencia en x. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo que está ahí es igual a ¿qué?
cambio de Y, o sea, diferencia entre cambio de X. Esto que está aquí se parece un montón a la mentada pendiente que ya hemos dicho. Entonces la pendiente también puede ser la tangente del ángulo. Esto que está aquí es la función lineal, que a su vez es una línea recta, que también se conoce como línea tangente debido a esta relación que está acá. Aparece la tangente, pero justamente este grado de inclinación que se muestra aquí, que puede ser esto, que sí, ese mismo ángulo siempre va a ser el mismo. O sea, si yo lo pongo acá, acá, etcétera, siempre va a ser el mismo. Esto ocurre únicamente con las líneas rectas. Entonces, por eso también se llama línea tangente, porque siempre es la misma. Y esto a su vez se conoce como pendiente, ¿no? Que básicamente es la tangente de ese ángulo que se muestra ahí. De aquí surge toda esta relación. Además, justamente esto que se muestra en pantalla, el cambio de Y entre cambio de X. Ya vimos que esto es la pendiente, pero si se dan cuenta es un cambio. Este triangulito de aquí es un cambio, ¿no? Ya sea en X o en Y. Este triangulito, si nos muestra un cambio, ¿qué significa también? Por lo tanto, si aparecen estos símbolos que significan cambio o variación, entonces la pendiente es una variación. Entonces, ¿pueden imaginarse el alcance que tiene todo esto? Tenemos aquí variaciones, pendientes, líneas tangentes, etcétera. Todo es parte de lo mismo y todo surgió a raíz de analizar las funciones lineales. Y esto es el principio, porque aún no lo hemos metido en la parte de derivadas. De hecho, si retomamos el concepto, para que quede 100% claro, la derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio, que ahora sabemos que la velocidad de cambio puede ser en X o en Y, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tengo una razón o relación entre cambio de X entre cambio de Y, pues sabemos que va a ser mi pendiente. Entonces, mi pendiente va a ser esa razón, o también conocida como velocidad de cambio. Entonces, la pendiente, ¿de qué cosa? De la función matemática, que en este caso, cualquier función matemática, porque eso es lo interesante de las derivadas. Ya no se aplica simplemente a la línea recta o a la función lineal, sino que la derivada te lleva el concepto de pendiente que originalmente era de una línea y se lo mete a todas las funciones que uno puede imaginar. Entonces, primer concepto, ya, por fin lo logramos. Entendimos por fin a qué se refería con razón o velocidad de cambio. Vamos con el segundo concepto. Aquí dice que la derivada de una función es la pendiente, que es la m, de una recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? Bueno, la recta tangente simplemente va a ser cualquier línea que aparezca en un plano cartesiano. En este caso, esta es mi recta tangente. O línea tangente, ¿no? Entonces aquí recta tangente. Puede ser esta, puede tener otro grado de inclinación, puede estar más inclinada, puede estar al revés, etc. Y estas diferencias, ya sea que una esté más inclinada que la otra o que esté puesta al revés, ¿de qué dependen? Dependen de un valor que yo imagino que ya saben a cuál me refiero. Dependen del valor que tenga la pendiente. Esto de aquí creo que ya lo entendimos. Retomemos otra cosa de las funciones lineales. Y es igual a mx más b. Si yo modifico m, por lo tanto debería tener diferentes rectas o líneas tangentes, ¿verdad? Con diferentes grados de inclinación y diferentes orientaciones. Vamos a ir a algún graficador de confianza. En este caso yo tengo a GeoGebra y tengo diferentes funciones que ya puse previamente. Vamos a partir de la primera. Mi primera función me dice y o f de x, que es lo mismo, es igual a un x más 1. ¿Cuánto vale la pendiente? Pues 1, ¿no? Que es el que acompaña a x. Y yo tengo esta pequeña línea tangente o recta o función lineal. Básicamente, pues la verde, y parece que pasa por el punto menos 1, 0 y el punto x, que en este caso es 0,1, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿qué pasa si yo modifico específicamente la pendiente? Bueno, pues en esta ocasión ya pondría una segunda función que es 2x más 1. Básicamente mi pendiente vale 2. Y observen lo que ocurre. Aumentó el grado de inclinación. Como pueden darse cuenta, en esta ocasión teníamos una pendiente que estaba pues simplemente aquí como 45 grados. El azul ya aumentó, ya es un montón más. Puede que esté a incluso 70 grados. Entonces, al modificar el valor de la pendiente, se modifica literalmente el grado de inclinación, que era ese ángulo que ya hemos visto acá, ¿no? Que es el ángulo que está aquí. Este ángulo mostrado en negro, simplemente cuando se modifica el valor de la pendiente, se modifica el ángulo de inclinación, que es ese ángulo. Entonces, siempre que le ponga yo un valor diferente a la pendiente, pues va a cambiar. Ahora va a ser 3x más 1. La pendiente cambió y en este caso vemos que se inclinó incluso más, ¿no? Bueno, entonces ya vimos, al aumentar el valor de la pendiente, la inclinación de la recta se ve más pronunciada. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando lo hacemos al revés? Ahora en vez de aumentar el valor, lo disminuimos, ahora 0.5. Bueno, aquí como podemos ver apareció una línea que es la naranja. La naranja
si se dan cuenta, está menos inclinada que todas las demás. Incluso si tú tomaras un carro y quisieras pasar por aquí, verías que es mucho más fácil mover el carro por la línea naranja, porque no está tan empinada, ¿verdad? En cambio, si tú te vas directamente a la rosa, posiblemente ni siquiera puedas subirlo. ¿Por qué no vas a subir una colina con ese grado de inclinación? Entonces, como pueden darse cuenta, esto depende de la pendiente. Y si recuerdan, la pendiente, ¿qué valores tenía ahí? Bueno, la pendiente concretamente dependía del valor de Y y el valor de X. Es una razón, es una relación, es una variación. Y finalmente, para que quede más claro aún, ¿qué pasa si yo al valor de la pendiente la pongo negativo? Bueno, si ese es el caso, si la pendiente la pongo, por ejemplo, menos 1x más 1, que en este caso es menos 1, pues sería muy similar a la primera. Si quito todas las demás y dejo 1x más 1 y pongo menos 1x más 1, vemos que una es un espejo de la otra. Básicamente se dirigen en direcciones diferentes o vienen de direcciones diferentes, pero en términos generales pues son muy similares. Simplemente que es una es el espejo de la otra. Lo mismo ocurre si yo grafico 2x más 1 y menos 2x más 1. Es de nuevo el espejo de la otra. Y con esto creo que queda 100% claro pues cuál es la importancia de modificar la pendiente y cómo este valor afecta a las líneas tangentes. Y ahora sí, finalmente, con esta información en la mano, que espero que haya quedado claro, pues tenemos lo siguiente. Básicamente, para que quede 100% claro, lo que se busca con las derivadas es que el concepto de tangente, es decir, la m que representa un ángulo de inclinación que representa una línea tangente, porque son 3 puntos, ¿no? Esto representa esto, que a su vez representa esto de acá. Bueno, este concepto de pendiente era imposible aplicarlo a las demás funciones. Simplemente era de las funciones lineales y de ahí no escapaba este concepto. ¿Por qué? Porque dependía de que tuvieran el mismo ángulo de inclinación. Y si observamos bien a las gráficas que tenemos al lado derecho, si yo tomo, por ejemplo, este punto de aquí que está en rojo, que es punto 1, y tomo el otro punto de acá, observen lo que pasa. Ni siquiera es representativo, porque si observan este punto con el otro punto, ¿qué tenemos? Tenemos una línea. Esta línea prácticamente está cortando a la función que seguramente es polinómica o polinomial. Entonces, ¿cómo esto va a representar un cambio dentro de esta función si realmente te estás pasando por el arco del triunfo, literalmente? Pues los valores que están aquí no representa, no es significativo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues resulta que el cálculo o las derivadas se encontró la forma de poder aplicar la pendiente en todas estas. Y hay una forma de hacerlo, hay una forma de determinar la pendiente que, créanme, no va a ser una pendiente para cada función, va a ser una infinidad de pendientes, porque cada pendiente es un grado de inclinación. Y si vemos que la función se está moviendo constantemente, entonces tenemos aquí una pendiente, otra 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 pendiente. Aquí incluso la pendiente puede que sea cero, aquí puede que la pendiente sea positiva, ¿no? Y de este lado la pendiente va a ser negativa. Tenemos una infinidad de pendientes que al final de cuentas son líneas tangentes, que en otras palabras también es una función lineal. Entonces aquí todos los conceptos se combinan para poder determinar pendientes a lo largo de todas las funciones que no son lineales, que abarcan trigonométricas, polinomiales, entre otras más. Y bueno, con esto espero que ahora sí por fin quede claro el concepto de derivadas, que de nuevo retomando, las derivadas es una forma matemática de poder aplicar el concepto de pendiente que originalmente eran funciones lineales. Bueno, este concepto, aplicarlo a funciones que originalmente no se podía aplicar. Tenemos aquí una forma matemática de hacerlo y a raíz de hacer esto podemos encontrar ¿qué cosa? Variaciones. Porque originalmente, que ya lo dije, repetí como 3 veces, pero originalmente la definición de una derivada es la razón o velocidad de cambio. ¿Y qué estamos buscando aquí? Pues ver el cambio de las funciones a través del tiempo o de la evolución que estas tengan, ¿no? El eje de las X. Así de sencillo o más bien de complejo, pero espero que con esto hayamos bajado este concepto a algo más digerible y que sea pues prácticamente ya entendible para todos ustedes. Si bien es cierto, para resolver derivadas, como es una cuestión matemática y de fórmulas, pues realmente no necesitas aprenderte al 100% el concepto de derivadas, pero si lo haces es un plus. Por mi parte sería todo y como ya saben tratamos de que los videos sean lo más corto posible, aunque en esta ocasión puede que no tanto, y ya una vez habiendo aprendido el concepto, ahora sí, apliquemos derivadas en serio. Continuemos y nos vemos hasta la próxima.